Buenos días y bienvenidos a un nuevo debate de CMS. Yo soy Manel Abad, Conference Director B2B de CMS, y el debate de hoy vamos a hablar del crédito PYME y autónomos, la realidad después del ICO. La verdad es que es mi primer debate, estoy un poco nervioso, espero que salga todo bien. También es verdad que tenemos un poco de problemas de conexión con Guillermo, espero que se te pueda escuchar bien. Primero de todo, voy a presentar a los ponentes del debate. Es un placer contar con 4 visiones diferentes del mundo del recobro. Dichas visiones nos van a dar, espero yo, la riqueza que requiere un debate que espero que sea dinámico, interesante y muy rico de contenidos. Os presento primeramente a Itziar Ventura, abogada concursal, socia y fundadora de Alelve Abogados. Bienvenida, Itziar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho el esfuerzo, Itziar. También quiero presentaros a Lucas Suárez, director de marketing de Accessor. Hola, Lucas. Hola, Manel. Muchas gracias. Contamos también con la participación de Guillermo Ramos, director de producto de Equifax Iberia. A ver si se te puede oír bien. Guillermo. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Disculpad primero por los problemas del directo, pero sí, espero que me escuchéis bien y que poder participar bien en el debate. Muy bien, a ver, totalmente bien no se escucha, pero se escucha, que esto es lo importante. Lo importante es que, que te podamos escuchar. Y por último, dar la bienvenida a Javier de Pablo Tena, Client Development Manager de Cabot Financial Spain. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bueno, estamos en un año totalmente anormal, distinto, diferente y sobre todo dramático para las pymes y autónomos. La crisis del COVID-19 nos hace ver las empresas con otros ojos. Hay muchos datos interesantes que quiero analizar con los ponentes, pero la realidad es que durante el 2020 se han concedido una gran cantidad de créditos ICOs. De hecho, hasta la fecha, los bancos han concedido más de 74.000 millones de euros para pymes y autónomos. Vamos a ver las moratorias y los ERTEs, cuánto se alargan, pero se prevé un 2021, pero que muy interesante para el mundo del recobro. Se estima que más o menos unas 350.000 empresas podrían desaparecer. 350.000. La realidad es que a día de hoy ya han desaparecido más de 90.000 empresas. Ayer el profesor Oriol Amat, que hizo una ponencia excepcional, ya dijo que los dos primeros meses de la pandemia desaparecieron un 10% de las empresas españolas. Es una barbaridad. Ante esta realidad vamos a debatir qué estrategias se están preparando tanto para las empresas de servicing como los buros de créditos, como las de rating y tener una visión a nivel concursal. Yo voy a hacer una serie de preguntas a cada ponente, espero que las respuestas sean escuetas y fluidas para el buen funcionamiento de los oyentes y tenemos en principio unos 45 minutos de debate. Dejaré unos 15 minutos para poder responder a las preguntas de los oyentes, pero empezamos ya con la primera pregunta. Empiezo por el señor Lucas Suárez. Lucas, hola otra vez. Dime, desde Accessor, ¿qué criterios crees tú que se van a utilizar para evaluar las empresas? ¿Qué datos del 2020 son válidos y qué datos no? ¿Cómo puedo extraer una información correcta y veraz de un año tan catastrófico? Bueno, Manel, gracias por romper el hielo conmigo, siempre viene bien. Bueno, yo creo que para responder esa pregunta, que es compleja, hay que coger un poco de perspectiva. Y lo primero es pensar que una de las principales enseñanzas de la anterior crisis económica fue que para minimizar la destrucción empresarial es necesario, fundamental, evitar el efecto en cadena, el efecto dominó en los impagos. Por este motivo, ante la crisis sanitaria que hemos vivido, que estamos viviendo, que ha originado a continuación una crisis profunda y súbita en la actividad económica, es necesario adaptar, revisar las políticas de calificación. De tal manera que el fin último
sea minimizar los impagos. Es decir, estamos hablando del recobro, pero el recobro no deja de ser el final de un impago. Para todos, desde un punto de vista de actividad económica, lo deseable es no llegar ahí. Esta revisión y adaptación de la política económica, de la política de calificación, se ha realizado teniendo en cuenta varios factores. Uno, sectores económicos especialmente afectados, aquellos que tienen una disminución del desarrollo de su actividad económica y que van a presentar potenciales tensiones de liquidez. Por otro lado, otro de los factores a tener en cuenta es la información comportamental de los pagos, fundamentalmente información negativa, en algunos casos suministrada pues también por los grandes burós, como aquí está presente Equifax, también Experian, pero todos los impagos con la administración, impagos con la seguridad social, impagos en transacciones comerciales, etcétera. Y en tercer lugar, también tenemos que atender a aquellas entidades cuya estructura financiera está temporalmente ajustada para hacer frente a sus obligaciones de pago, viendo su capacidad de devolución de la deuda abierta, su nivel de autofinanciación, su nivel de endeudamiento, su capacidad para generar fondos de su actividad típica y luego el volumen y evolución de las ventas pendientes de cobro, ¿no? Es decir, todo esto nos tiene que hacer ser más precisos en los indicadores de gestión de riesgo de crédito, de tal manera que tomemos las mejores decisiones y evitemos el impago. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Ahora la pregunta va a Javier de Pablo. ¿Cómo se prepara el sector del servicing para la gestión de recobro para las pymes y autónomos? ¿Qué estrategias se van a seguir? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a CMS por permitirme participar en esta mesa online. Tiene que ser online por las características y por las circunstancias que estamos viviendo. La verdad es que es un privilegio. Darle y agradecer también a mis compañeros el poder compartir con vosotros este coloquio. Un placer. Y por último, dar las gracias a todos los que nos están escuchando, ahora online o después, porque este vídeo estará grabado para tener la información. Pues es una buena pregunta y es de difícil contestación, como no puede ser de otra manera, porque vivimos un periodo de incertidumbre muy, muy, muy grande. Nos levantamos prácticamente todos los días con noticias nuevas, impactantes, y el ejemplo está en la noticia de hoy, la pretendida fusión entre BBVA y Sabadell. Con lo cual, en este entorno, con una destrucción más específicamente de empresas como has comentado, donde hay un impacto a nivel de riesgo muy importante en este sentido y donde todavía no sabemos, aunque parece que se van a prorrogar el tema de los ICOs, pero todavía no está confirmado ahora mismo, pues va a depender de eso, de los estímulos, estímulos no, del paraguas, si se va a mantener, cuánto tiempo se va a mantener, para determinar cómo nos vamos a adaptar o cómo se van a adaptar los servicers. Estamos en un momento de inquietud y nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente a un entorno complicado, teletrabajando, trabajando en remoto, con una inversión de tecnología muy importante, seguridad, seguimiento de productividad y haciendo mucho hincapié en compliance. Y eso lo hemos tenido que hacer en muy, muy poco tiempo. Y la verdad que los servicers han tenido que reinventarse en este periodo de tiempo, cambiar sus modelos de gestión y voy más allá. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues evidentemente el mercado se está contrayendo y en el futuro seguramente los servicios también se van a contraer para buscar sinergias, economías de escala, etcétera. Ese es el futuro que se espera. Y también hay una gran diferencia entre los services que pertenecen a un fondo o los services puros que trabajan el third party. La reducción de flujo entrante en esta última etapa, debido a estas moratorias y a estos ICOs, está afectando mucho al third party, sin ninguna duda, y se espera un incremento a partir del 2021, pero todavía no es seguro. Y también hay muchas diferencias entre la gestión de carteras propias y el servicing puro. En servicing, vamos muy, muy de la mano de la información que nos viene por parte del cliente. Y vamos muy de la mano, y lo comentaban ayer también en el debate
Alex de Bankia, vamos muy de la mano con los clientes en la puesta en marcha de las estrategias que tenemos que acometer específicamente sobre pymes, autónomos o mediana empresa. Y en carteras propias, muy focalizado en el análisis, en el dato y en buscar nichos de valor, sobre todo con las carteras antiguas. Por lo tanto, estamos en un momento de incertidumbre absoluta, no sabemos qué va a pasar y lo que sí sabemos es que nos tenemos que preparar a diferentes escenarios. Un escenario relativamente realista, otro más pesimista y otro catastrófico, digamos. Pero hay que estar preparados y atender esa situación que estamos viviendo ahora mismo. Muy bien, Javier. Vamos a intentar ser optimistas, por favor. Sí, lo vamos a intentar. Sí. Ahora paso la pregunta a Guillermo Ramos. ¿Qué información vamos a dar como buena? La información de las pymes y autónomas estará totalmente desdibujada por el COVID-19. ¿Qué información nos puede ayudar a entender la realidad? ¿Van a existir nuevas técnicas a la hora de evaluar las empresas? Bien, bueno, me gustaría empezar, como estaba comentando con Javier, pues dando las gracias a CMS por la oportunidad y por poder participar en esta sesión. Y a Iciar, Lucas y Javier, bueno, pues un placer también compartir con vosotros estos minutos. Manel, en referencia a tu pregunta, yo creo que esta crisis sanitaria, primero, nómica, después va a cambiar las cosas, pero lo que no ha cambiado es la diferencia, ¿no? Es decir, con esto lo que quiero decir es que la naturaleza de la información que necesitamos para evaluar la empresa, en esencia sigue siendo lo que cambian son los tiempos ya es el tiempo en el plazo en el que esa información es válida. Entonces, yo lo que diría es me fijaría más en encontrar con más actualizada y validada que necesariamente busque alguna información de naturaleza diferente a la que hemos venido usando tradicionalmente. Para mí también es importante no solo las fuentes de información donde obtener esa información de partida, sino utiliza, ¿no? Y pasando al principio, quiero a los modelos o a la forma de construir modelos penales que se basen quizá en un histórico, pues por motivos tanto puramente de gestión como por una naturaleza regulatoria, buscan un histórico más profundo, más allá de la rabiosa actualidad para entender la vivencia de una compañía no solo atada a su situación particular, una finalización necesariamente de salud, ¿no? Ahora, paradójicamente, nos encontramos en el escenario opuesto. Lo que nos interesa es saber, lógicamente, cuáles son los propios o cuál es la capacidad de una salir adelante, pero también no saber cuál es esa capacidad con las circunstancias que tenemos. De poco nos vale saber que una compañía hace años era una compañía estable con un modelo de negocio sano y unas cuentas sólidas, cuando está atravesando una turbulencia a nivel individual o a nivel sector, tan acuciada como la que estamos viendo aquí, y de todo sin tener una idea de cuánto va a durar. Por tanto, la transformación de la forma de utilizar de modelos yendo a técnicas más ácidas, técnicas que nos permitan adaptarnos mucho más rápidamente a la información que vamos recibiendo sobre la salud de una compañía, será clave para poder las preguntas que en este contexto no. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Vuelvo a preguntar a Lucas Suárez. En este contexto, ¿cuáles son las previsiones sobre la demografía empresarial? ¿Podrán sobrevivir solo con ERTE y con créditos avalados por el ICO? ¿Están previstas la ampliación de la carencia del ICO de 1 a 2 años y la amortización de 5 a 8 años? ¿Pero serán suficientes estas medidas? Bueno, a pesar de tu recomendación de intentar ser positivo,
En la parte de la demografía empresarial, me temo que el panorama es gris, ¿no? El emprendimiento ha caído en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Hemos de ser conscientes, y luego probablemente Itziar lo dirá con más detalle que yo, que en los últimos meses la evolución del número de concursos de acreedores es ficticio, ¿no? Y entonces, cuando se normalice, por decirlo así, todos esos concursos que están latentes, pues veremos realmente una crecida, ¿no?, en el número de insolvencias empresariales. Además, si nos fijamos, al final las medidas que toma el Gobierno y que están ejecutando las comunidades autónomas, cada una con un grado de severidad en función de la situación local, apunta a que va a haber un fuerte recurso, un fuerte repunte de los concursos acreedores en los próximos meses. La caída de la facturación, especialmente en sectores que tienen una alta actividad en España y que además dan empleo en gran medida. El hundimiento de la afluencia de turistas extranjeros. El desplome del consumo, ya sea por los propios confinamientos o ya sea por precaución tanto de las empresas como de las familias. La incertidumbre que pueda haber sobre la campaña de Navidad. Todo ello conduce a tener una visión un tanto negativa sobre la insolvencia de numerosas empresas. Además, de algún modo, octubre, con 504 concursos de acreedores, un 10,5% más que el mismo mes del año anterior, ya nos da ciertas indicaciones de por dónde van los tiros, retrotrayéndonos prácticamente a niveles de 2015, cuando estábamos saliendo de la crisis económica anterior. Yo también quiero hacer un apunte a que ya antes de la crisis veníamos de una situación de la crisis provocada por la pandemia, que tenía ciertas turbulencias. Es decir, los indicadores macroeconómicos hablaban de una ralentización del dinamismo del país, ¿no?, con una ralentización del PIB. Nosotros mismos teníamos ya contemplábamos ciertos repuntes en la tasa de fallidas. También éramos conscientes de un alargamiento de los plazos de pago. Es decir, no todo es producido por la pandemia, que seguramente lo ha acelerado todo y le ha dado un mayor grado de profundidad, sino que ya veníamos de una situación un tanto turbulenta. Esto nos hace pensar que para comienzos de 2021 es cuando realmente vamos a ver los efectos económicos, empezando por aquellas empresas que son las más débiles. Y uniéndolo a la segunda parte de tu pregunta, sobre si las empresas podrán vivir solo con los ERTEs y con los ICOs, pues está claro que no, pero son condición, en cierto modo, necesaria. Nosotros, en nuestros estudios, prevemos que a partir de 18 a 24 meses después de la solución sanitaria, empezará la normalización de la actividad empresarial. 18 a 24 meses que dependerán del sector de actividad y también de la estacionalidad de la actividad. No todo el mundo no tiene unos ingresos estables durante el año. Con lo cual, la solución pasa efectivamente por una cierta flexibilización. Flexibilización en los ICO, tanto ampliando la carencia como ampliando el tiempo total de las operaciones, pero también necesitaremos otro tipo de flexibilidad. Flexibilidad desde un punto de vista fiscal, incluida una rebaja de las cotizaciones sociales. Hará falta una flexibilidad en cuanto a las prórrogas de los ERTEs. Hará falta también la existencia de ayudas directas, tanto para el emprendimiento como para el reemprendimiento y la digitalización. Hará falta también programas de avales. Es decir, necesitamos una solución combinada, pero que también sea ágil, que sea de una amplia cobertura para pymes y autónomos y, por último, que llegue pronto. Es decir, la solución perfecta
puede ser, ¿no?, enemiga de lo bueno. Cuanto antes necesitamos que llegue a pymes, autónomos, de gran manera y cobertura. Gracias, Lucas. De hecho, me parece que era hoy que la ministra Calviño tenía que decir que la carencia de los ICOs y pasaba, me parece que a 2 años y la amortización a 8 años. No han dicho nada, ¿no? Sería bienvenido porque realmente empiezan a sufrir, ¿no?, los autónomos y las pymes. Está claro. Bueno, Iciar, con el volumen de cierres de pymes, ¿cómo se encuentra en este momento todo el tema concursal? ¿Se están demorando los concursos? ¿Hay pocos concursos en el 2020? ¿Por qué? ¿Qué previsiones hay para el 2021? Gracias, Manel. En esos momentos nos encontramos con una escasísima presentación de concursos, ¿no? No significa esto pues, que los juzgados estén funcionando. Los juzgados ya están colapsados de la anterior crisis. Tienen una carga de trabajo descomunal y encima, aparte, están con los efectos también del teletrabajo, que la justicia no se ha sabido adaptar a todo el tema del funcionamiento del teletrabajo. Con lo cual nos encontramos que, pese a que no están entrando muchos concursos, los juzgados españoles ya en esos momentos están totalmente colapsados. Cogiendo una comparativa, en el año 2018 se presentaron 5.509, en el 19 fueron declarados 7.074 y en el 2020, que estamos ahora, el número de concursos declarados son 6.292, números que, como se ve, pues no despuntan en este 2020. El tipo de concursos que se están presentando en la actualidad pues son concursos, la mayoría de ellos son concursos sin masa, o sea, son sociedades, la mayoría que llegan ya directamente para liquidar, y concursos consecutivos. Son concursos que en muchas ocasiones vienen ya de segundas oportunidades de personas físicas, empresarios o no empresarios, que no han podido atender pues sus deudas y tienen que presentar concurso. Ese es el tipo de concurso que se está presentando actualmente. Poco de liquidación y en muchos casos consecutivos. En el último trimestre del 2020, para hacernos una idea, llevamos presentados en toda España 1.678 concursos, de los cuales 1.026 son empresas o personas físicas con actividad empresarial y 652 son personas físicas sin actividad empresarial. Con lo cual, desde el colegio, desde todos los colectivos que nos dedicamos a concursal, destacamos mucho que está incrementando en una forma importante el tema de insolvencias de personas físicas y la adopción de medidas pues, que ellos tienen a su alcance. Me preguntabas, Manel, el motivo por el que no se están presentando concursos. A ver, los jueces lo que están utilizando son varias expresiones que son muy gráficas, ¿no? Por un lado, se está diciendo que estamos como ante una tormenta perfecta de verano, ¿no? Que vamos viendo que viene y que no acaba de llegar. Otra comparativa que se está utilizando y se dice que la sociedad actualmente, la economía está como dopada. Y está dopada pues porque nos van dando toda una serie de dopaminas, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues es porque no se presentan concursos. Bueno, no se presentan concursos especialmente por todas las medidas que el Gobierno nos ha ido dando durante estos meses desde que se ha declarado el estado de alarma. En primer lugar, bueno, es conocido que el Gobierno, cuando empezó el estado de alarma, mediante el Real Decreto 16/2020, lo que hizo fue decir a las empresas que estaban en situación de insolvencia y que deberían haber presentado el concurso en los 2 meses que dice la ley concursal, pues lo que se les dijo es que podían demorar la presentación del concurso hasta el 31 de diciembre del año 2021. Se pensaba por parte de todos los colectivos pues que en el 2021 íbamos a tener el tema de la pandemia solucionado y el tema económico también solucionado. Nos encontramos pues esto, que el 2021, diciembre, lo tenemos a la vuelta de la esquina y que en principio, de cara a que los administradores de las sociedades no asuman responsabilidad personal por la falta de presentación de concursos, pues en el mes de enero del 2021 deberían presentarse pues una infinidad de concursos. El Banco de España los ha cuantificado más o menos en unos 60.000 concursos los que se espera que se pudieran presentar en el primer trimestre del 2021. Lo que pasa que, como comentaba Lucas y Javier y todos los intervinientes anteriormente, pues estamos en una situación de incertidumbre total y no sabemos si se va a alargar o no se va a alargar esta moratoria.
Otra causa por la que no se presentan concursos pues es por todo el tema de los ERTEs, de los ICOs, en cuanto a personas físicas, por todas las moratorias que se han ido dando en tema de arrendamientos, en tema de moratorias de hipoteca, y esto lo que hace es que la situación se esté demorando en el tiempo y no se presenten concursos en la actualidad, cuando tenemos un montón de empresas que estarían en causa de insolvencia, no solo ahora durante el COVID, sino que muchas ya viene la anterioridad, ya hemos denotado que muchas empresas ya en el último trimestre del 19 ya empezaban a tener problemas serios de insolvencia. Lo que tenemos ahora, ya la doctrina lo está calificando como sociedades zombies, que son sociedades que realmente ya no deberían estar actuando en el mercado porque son una serie de sociedades que realmente ya dan pérdidas y que únicamente se están aguantando pues, con los ICOs y con los ERTEs y con todas las ayudas que se están recibiendo, pero que estas empresas de alguna forma deberían tender a desaparecer. Con lo cual, no sabemos exactamente cuántos concursos se van a poder presentar o se presentarán en el 2021, pero si se presentaran todos los concursos que se está diciendo por parte del Banco de España, se está diciendo que 1 de cada 4 empresas está en situación de insolvencia, con lo cual el número de concursos con el que nos encontraríamos en el 2021 pues será, no se sabe, o sea, de una comparativa en el 2008, que ya fue un año que se presentaron muchos concursos, con la crisis anterior se llegaron a presentar 14.000 y ya colapsamos los juzgados. Y actualmente se están dando unas cifras de que el número de concursos que se podían llegar a presentar pueden rondar los 60.000. Con lo cual, pues estamos ante una situación también de una incertidumbre pues, para todos. Gracias, Itziar. Realmente me cuesta ser un poco más optimista ahora, vuelvo a preguntarte, Itziar. Los jueces abren una nueva vía para salvar las empresas. La venta express de negocios de empresas en crisis. La fórmula jurídica se conoce como PREPAC, regulada en otros países, pero no en España, donde el pasado 30 de octubre se aplicó por primera vez. La ley concursal prevé que se pueda adjuntar una oferta vinculante al presentar concurso. ¿Cómo se contempla esta nueva vía? ¿Puede ser la vía de salvación de muchas empresas? Debería serlo. A ver, un poco para ser un poco más positiva, ¿no? Porque a lo mejor el mensaje ha sido muy derrotista, muchas empresas en concurso. A ver, intentemos buscar el lado positivo. También puede ser que estamos actualmente, constantemente están dictando normativa nueva. Ahora tenemos un texto refundido desde el 1 de septiembre de este año, que no debería ser un texto que cambiara la ley concursal, pero que se introducen modificaciones. Y de alguna forma con ese texto también lo que se está intentando es que el tema de las ventas de unidades productivas, que es una de las formas, uno de los mecanismos que tenemos de salvar empresas, pues que de alguna forma se pueda pues utilizar mucho más, ¿no? Con lo cual, seamos positivos en este aspecto. Luego también es verdad que en septiembre de ahora también se ha dictado una ley, que también esta ley prevé agilizar algún trámite de los concursos, ¿no? De fases de los concursos, como pueden ser las impugnaciones de inventarios, de pasivos, y con esto lo que se intenta también es desatascar los juzgados. Con lo cual esperemos, dicho lo dicho, que intentemos, ¿no? Que aunque tengamos un aluvión de concursos, pues que no nos quedemos estancados, ¿no? Entonces, Manel, lo que comentabas del PREPAC. El PREPAC es una institución que no lo tenemos todavía, no lo tenemos en la ley española. Tenemos una directiva europea que la tendríamos que ya implementar en España. Tenemos durante el año que viene pues, para implementarla. Y en la directiva europea ya la figura del PREPAC ya está concebida. Actualmente, en países que se está utilizando mucho la figura del PREPAC y que está funcionando es en Holanda. Y entonces, a raíz de esta práctica en países europeos, aquí en España se está empezando a utilizar y hay corrientes doctrinales pues, que están de alguna forma pidiendo al legislador que lo regule, ¿no? Entonces, como tú bien dices, ahora en septiembre de este año, en octubre de este año, perdón, por parte del Juzgado Mercantil 7 de Barcelona, ha habido una resolución y que con el PREPAC lo que ha permitido es salvar a una academia de idiomas, de irse a la liquidación y de perder toda la cartera de clientes, ¿no? Entonces, más o menos, ¿el PREPAC en qué consiste? Pues, como tú bien dices, antes, cuando teníamos una sociedad de liquidación, podíamos presentar el concurso, acompañar un plan de liquidación y en el plan de liquidación se podía decir que había una empresa que tenía interés en comprar la unidad productiva.
Unidad productiva, que también adelanto que por primera vez lo tenemos regulado en el texto refundido de obra, con lo cual ahora ya el tema de la unidad productiva ya no es un tema, el concepto en sí tan controvertido, ¿no? Pero antes lo que nos estaba pasando hasta la fecha era que los tiempos del juzgado son muy lentos y entonces presentábamos el concurso con la oferta de unidad productiva. Y entonces esto, ¿qué pasaba? Pues que tenía que tramitarse por un trámite que era lento. Primero el administrador concursal tenía que analizar pues muy bien la operación. Los acreedores tenían que también dar opinión y se les dejaba hacer observaciones. Y después de presentarlo, a lo mejor al cabo de 3 o 4 meses, era cuando el juzgado ya nos aprobaba esta venta de unidad productiva a favor de un tercero, salvando puestos de trabajo, ¿no? Esto es lo que estaba pasando hasta la actualidad. Lo que de alguna forma nos permite el PREPAC es adelantar todas las gestiones de la venta de la unidad productiva a un momento anterior a la declaración de concurso. Es decir, ¿cómo funciona un PREPAC? Un PREPAC funciona, presentamos un 5.bis, es decir, que ponemos en conocimiento del juzgado que hemos iniciado conversaciones con nuestros acreedores y entonces en este momento le solicitamos al juzgado que nos nombre un mediador. Y este mediador lo que va a hacer es buscar a alguien del sector de la competencia, intentando que sea con la máxima transparencia, porque ya sabemos que en el tema concursal muchas veces se peca de la falta de transparencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que en estos 3 meses del 5.bis, o sea, de antes de presentación del concurso, un mediador, que es nombrado por el juzgado, lo que hace es que vigila, audita, participa en todas las reuniones y va viendo qué ofertas puede recibir la empresa que le permite vender la sociedad a un tercero interesado en esta sociedad, con lo cual se salva de que esa sociedad se vaya a liquidación. Entonces, como yo digo, en estos 3 meses se hace todo este trabajo por parte de la concursada y por parte del mediador que ha nombrado el juzgado, con lo cual, cuando presentamos ya el concurso de acreedores, lo que hacemos es que ya lo acompañamos con este informe que nos habrá hecho el mediador, en el que ya está informando a favor de una de las ofertas que se ha recibido por algún operador en el mercado, y entonces el juzgado ya directamente, después de declarar el concurso, pues inmediatamente puede ser, como en el caso de Barcelona, pues que inmediatamente han sido 4 días, que después de declarado el concurso, al cabo de 4 días, ya ha adjudicado la unidad productiva a una empresa. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que no nos caigan, como nos estaban cayendo, un montón de interesados que tenían interés en la unidad productiva, pero que, bueno, pues que por culpa de que se demoraba el tiempo, podía suponer pues pérdida de cartera de clientes, podía suponer pues trabajadores buenos de la empresa que se pudieran marchar. Entonces, de esta forma lo que se consigue es, tan pronto se presenta el concurso, en un par de días, la idea es que en una semana se tenga ya adjudicada la empresa a un tercero, con lo cual que se consigue que muchas empresas que hasta la fecha tenían miedo en acudir al procedimiento concursal porque muchas de ellas se entendían pues que era un tema solamente de liquidación, pues de esta forma se les da una salida de que el proceso concursal no es un proceso únicamente de liquidación, sino que es un proceso pues en el que se les da la posibilidad de continuar operando en el mercado. Con ello, pues se salvan muchos puestos de trabajo, porque normalmente cuando hay una venta de unidad productiva es verdad que se adjudican bienes y se subrogan trabajadores. No suele entrar mucho dinero en el concurso, pero sí que es verdad que se salvan muchos puestos de trabajo, porque normalmente el adquirente de la unidad productiva se subroga en los puestos de trabajo y también en las antigüedades y en toda la categoría de los trabajadores. Con lo cual, la verdad es que desde todos los colectivos que nos dedicamos al tema concursal, entendemos pues, que tenemos una buena figura y una buena fórmula. La única cuestión es que en España, tal y como nos están llegando las empresas, la mayoría de las empresas que nos están llegando a liquidación, con lo cual aquí tenemos un papel importante los asesores que deberíamos intentar, pues orientar a las empresas a hacer un trabajo, no de llegar las empresas a la liquidación, sino presentarlas con continuidad. Te has explicado muy bien, Isia. Muchas gracias. Gracias. Y aparte, curiosamente, estas academias es amigo mío y próximamente lo voy a tener como ponente. ¿Me oye bien? ¿Me oye bien? No. Sí. No. Sí, sí, sí. No se oye bien, ¿no? Bueno, digo que próximamente
lo voy a tener como ponente porque el empresario que hizo el prepack, el primer prepack que se ha hecho en España, es amigo mío, y lo voy a tener como ponente en mi próximo evento, que es en enero del 2021. Hago mi primer evento B2B de crédito PYME, que espero que todo el mundo os apuntéis. Bueno, no se oye muy bien, creo yo, ¿no? No sé. No sé qué está pasando. Bueno, voy por Javier otra vez. Bueno, Javier, con el gran volumen de trabajo que os va a venir, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Qué tecnología crees que se va a utilizar? ¿Cómo se están reforzando los equipos internos? Pues el volumen de trabajo que vamos a recibir va a depender de estas medidas, si se van a prorrogar o no se van a prorrogar. Si no se prorrogan, evidentemente el volumen va a caer muy rápido a partir del mes de diciembre, con lo cual se estima un incremento de flujos impagados a partir de ese momento de forma significativa, en los tramos iniciales además. Si se prorrogan las medidas, evidentemente la caída irá siendo más paulatina, más alargada en el tiempo y habrá un periodo, digamos que de adaptación más largo en este sentido. Hablando y comentando antes de si somos pesimistas o somos optimistas, hombre, hay una parte optimista que hay que tener en cuenta y es que evidentemente va a haber un incremento de negocio, tanto para los servicers como para los fondos. Y esto es un punto positivo y ya se está viendo en este final de año donde se están sacando carteras, se prevé también un incremento en el primer semestre del 2021 y también nuevas oportunidades de servicios que antes no se contemplaban, temas de gestión de moratorias, el prevencimiento, es decir, hay oportunidades dentro del mercado que también hay que tener en cuenta. ¿Cómo se van a adaptar los servicers a este nuevo modelo? Pues te diría que lo más importante, y lo ha comentado antes Lucas también, es la flexibilidad y la adaptabilidad. Claves. En un entorno tan cambiante, en un modelo flexible que te permita hacer el onboarding de nuevos servicios, de nuevas campañas, de nuevas carteras de forma rápida es clave. Y más teniendo en cuenta las características de estas carteras que son o que pueden ser algo peculiares con respecto a situaciones anteriores y servicios también algo diferentes. Y además los clientes lo están demandando y lo van a demandar más. El poder acompañar a los clientes en este proceso de crisis y en este proceso que se avecina de incertidumbre es clave y hacerlo con un punto muy importante que es la inversión en tecnología. O sea, hay que invertir en tecnología para tener unos procesos flexibles, unas herramientas flexibles que permitan adaptarnos a este nuevo entorno, que sean herramientas de fácil uso y accesibilidad, donde se potencie mucho el mundo de la digitalización, los chatbots, el pitch analytics, herramientas al final de transaccionales de pago. Tenemos que entender que tanto las pymes como los autónomos, como los deudores en general, están cambiando su método de concebir la gestión de la deuda y nos tenemos que adaptar a esa metodología. Nos tenemos que adaptar también a entender cómo el cliente, cómo las pymes, cómo los autónomos se quieren contactar con nosotros y le tenemos que abrir vías de comunicación rápidas y accesibles para llegar a acuerdos de pago y que se materialice ese acuerdo definitivamente. Por lo tanto, es muy importante la flexibilidad y la adaptabilidad y la inversión en tecnología. Después, a nivel de modelo de trabajo, ¿cómo vamos a ejecutar el modelo de trabajo? Pues cada vez más estamos entendiendo que el modelo mixto de oficina-teletrabajo ha venido para quedarse. Hombre, nos ha llevado, tuvimos un impacto evidentemente en el mes de marzo, en el mes de abril, cambiando esta dinámica de forma muy rápida, pero tiene un punto positivo y lo va a tener. Y es un modelo que se va a quedar, entendemos que se va a quedar a vivir con nosotros. Por lo tanto, aquí la gestión de las personas en remoto
es clave, muy, muy importante. ¿Cómo vamos a gestionar a los equipos? Y concretamente para pymes, autónomos y teniendo en cuenta el aluvión de concursos que previsiblemente van a caer, equipos muy, muy, muy especializados. Reforzar claramente la formación de estos equipos, que sepan en cada momento lo que tienen que hacer, trabajando simultáneamente con letrados, con equipos de big ticket, es decir, conociendo a la perfección la situación de la pyme desde que entra el impago hasta que intentemos que salga y consigamos el acuerdo de pago definitivo, ¿no? Y segmentando muy, muy claramente la cartera, ese es otro de los puntos clave. La data, potenciar la data como núcleo de gestión estratégico es primordial que conozcamos el cliente, los nichos de valor y atacar esos nichos de valor con task force específicas que nos den una tasa de retorno importante. Y segmentar los low balance, segmentar la pyme del autónomo, segmentar los clientes secure, los big ticket, tenerlo muy, muy segmentado cada uno de esos segmentos y cada nicho de valor tenerlo muy, muy identificado. Y hablando otra vez de los equipos, acompañamiento, coaching, seguimiento, feedback. Lo comentaba antes contigo, Manel, hay un punto que hay que tener en cuenta aquí y es, hay una parte positiva del hecho del teletrabajo, pero hay otro punto negativo y es la despersonalización. Y para que eso no suceda tenemos que estar muy cerca de los equipos, darles feedback constante, estar atentos a su trabajo, a su productividad, hacer un seguimiento muy cercano de lo que están haciendo y eso hará que crezca la motivación, que entiendo que a nivel de teletrabajo ha habido un punto positivo en ese sentido, pero hay que madurar este nuevo modelo y potenciarlo de cara al futuro. Por lo tanto, en resumen, flexibilidad, adaptabilidad, conocer muy bien el dato, el análisis exhaustivo del comportamiento de los clientes, segmentación hasta el más mínimo detalle, diferenciando los clientes de pymes, autónomos, secure y big ticket y haciendo un seguimiento muy, muy cercano de cada uno de esos nichos, su comportamiento y sacándole el máximo rendimiento. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Vamos otra vez con Iciar. La ley de segunda oportunidad. ¿Qué nos puedes decir de esta ley, Iciar? A ver, esta es una ley que nos afecta a todos los operadores jurídicos y de alguna forma es una ley que nos hace daño a todos porque cada vez se están presentando más. Tener en cuenta que del último trimestre el número que he dado, casi la mitad eran concursos de persona física, o sea, vienen de segundas oportunidades y ya sabéis que al final de todo un procedimiento de segunda oportunidad la idea que tiene el deudor es conseguir la exoneración de todas sus deudas, con lo cual es una figura que yo creo que tenemos que mirarnos, aunque no nos guste, con mucho cariño e intentar sacar lo máximo de ella para que no se vean todas nuestras posiciones de alguna forma penalizadas. Entonces, yo lo que creo es que no somos activos normalmente con las segundas oportunidades. Cuando nosotros estamos en nuestra posición de acreedor y ya vemos un plan de pagos, una propuesta, ya pensamos que es un tema que lo damos casi por fallido porque pensamos pues, que no se va a poder cobrar, ¿no? Entonces, viendo la avalancha que va a haber de segundas oportunidades, de concursos consecutivos, creo que todos los operadores tenemos que ser un poquito pues, más dinámicos para buscar soluciones y que se pueda cobrar. Porque tener en cuenta que cuando se archiva un concurso por falta de masa o de liquidación, cuando el deudor no consigue el BEPI, pues podemos continuar contra el deudor, contra todos sus bienes. Con lo cual, creo que tenemos que luchar todos los acreedores para conseguir, en este caso, bueno, pues cuando consideramos que el deudor no tiene derecho al BEPI, pues lucharlo para que así sea, ¿no? Entonces, dos recomendaciones cortitas que os puedo hacer, porque aparte veo que no tenemos tampoco mucho tiempo, dos recomendaciones. Una sería que cuando el mediador en la fase extrajudicial nos comunica el plan de pagos y nos da, pues esto, la opción, siempre, la mayoría de entidades lo que estamos haciendo es que, bueno, dejamos pasar el plazo, no nos oponemos. Bueno, pues mi recomendación sería que siempre nos opongamos, porque si no nos oponemos a este plan de pagos, aunque consideremos que es un plan de pagos que es una barbaridad, porque muchas veces son quitas hasta del 98-99% y esperas de 10 años,
pero nos tenemos que oponer, porque si no luego en la fase del concurso se nos va a ver penalizado nuestros créditos, que a lo mejor en la mayoría de casos eran ordinarios, a un crédito subordinado, con lo cual las posibilidades de recuperación serán mucho menores. Y por otro lado, es verdad que para conseguir el BEPI, el beneficio de exoneración de las deudas, los requisitos que pide la ley son muy fáciles, ¿no?, de conseguir, porque por un lado dice que tiene que ser una persona física, sea empresario o no empresario, que tenga deudas inferiores a 5 millones y que no tenga antecedentes penales. Pero para conseguir el BEPI también se está exigiendo, la ley nos exige que el deudor sea de buena fe, y que sea de buena fe significa que el concurso no sea declarado culpable. Bueno, pues entiendo que aquí muchísimas veces los acreedores lo que hacemos es, cuando empieza la fase de BEPI, no somos proactivos, no participamos, o sea, no estamos allí intentando mirar, pues no lo sé, los supuestos de culpabilidad que dice la ley concursal al texto refundido, los artículos 443. No miramos, pues a lo mejor una sociedad que haya dado unas cuentas que las haya falseado constantemente. No miramos si sabemos a lo mejor pues una sociedad que ha estado pues operando, utilizando letras de colusión o cualquier práctica irregular. Entiendo que en todos estos casos que hay cualquier, antecedentes que conocemos, que lo que conseguiríamos es desvirtuar la buena fe, deberíamos más ser proactivos, deberíamos más participar en los expedientes como acreedores e intentar pues que este coladero de alguna forma que está siendo el 5.bis, que prácticamente todos los concursos consecutivos que vienen de leyes de segunda oportunidad están resolviéndose pues como consiguiendo el BEPI, pues quizás conseguiríamos pues que no salgan tantos BEPIs en este país y que no todos los concursos consecutivos acaben con el archivo y con la exoneración de las deudas. El mensaje es este, o sea, concurso consecutivo sí, tenemos que dar oportunidades a mucha gente que se ha quedado enganchada con la crisis anterior o con ahora y tienen un montón de deudas que no pueden salir si no les hacemos un poco una limpieza, pero no en todos los casos, sino analizando uno por uno. Y para esto entiendo que es muy importante pues estar muy activos desde el minuto 1 que nos notifica el mediador hasta la finalización del concurso, sobre todo en la pieza en la que se está enjuiciando el tema del conseguir o no el beneficio de exoneración. Muchas gracias, Iciar. Esta pregunta es para Guillermo. ¿Cómo se preparan las entidades financieras ante el aluvión de impagados de pymes y autónomos? ¿Qué estrategias se van a llevar a cabo? ¿Van a intentar desde la oficina preparar el personal para poder parar el primer golpe? ¿Qué estrategias van a seguir? ¿Salvar las pymes y autónomos? ¿Qué nivel de exposición al riesgo tiene la banca? Pues en primer lugar, a mí me gustaría rescatar una idea que ha salido ya en varias ocasiones, que es la de incertidumbre, ¿no? Intentar hacer planes o intentar hacer pronósticos en una situación de incertidumbre como esta siempre es arriesgado, ¿no? No existen precedentes de una crisis sanitaria con este impacto, tanto desde el aspecto económico como en el aspecto geográfico, ¿no? De todo de facto el mundo entero está afectado por esta crisis, y si hay algún antecedente, desde luego, era en un contexto del mundo muy diferente al que tenemos hoy en día, ¿no? Por tanto, cualquier vaticinio que hagamos tiene que ser tomado con un granito de sal y siempre sujeto a que todo puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Pero también es cierto que hemos tenido una crisis muy reciente, de naturaleza muy distinta, pero que nos ha enseñado varias lecciones, y al sector financiero en particular, si aplica alguna de las lecciones aprendidas en la crisis anterior, yo esperaría desde luego que lo primero que haría sería frenar el aluvión, no tanto porque no exista esa mora, no exista esa imposibilidad de atender las obligaciones de pago, sino que a través de instrumentos como las refinanciaciones, como ya vimos en el pasado, pues se puede capear un poquito el impacto grueso que puede venir de golpe si no se tomaran estas medidas. Por supuesto que estas medidas no vienen exentas de un riesgo añadido. Claro, al final una refinanciación no es más que dilatar en el tiempo una situación que en muchos casos es insalvable, ¿no? O si no se segmenta bien, como estaba comentando antes Javier en otro ámbito,
si no se segmenta bien, corremos el riesgo de estar mezclando situaciones que son insalvables o estar dilatando situaciones que son insalvables y lo único que hacen es empeorar la solución al final, ¿no? ¿Qué medidas tomar para gestionar mejor este contexto? Desde luego, al principio, más y mejor información mucho más actualizada. Y aquí me gustaría también poner en valor el tan manido concepto de la digitalización. Hoy en día existen ya medidas, existen ya mecanismos para acceder a si bien la misma información, la misma naturaleza de información que veníamos accediendo, pero de manera mucho más ágil, de manera mucho más rápida y de manera mucho más segura, con el pleno consentimiento del interesado, en este caso del deudor, que por supuesto ante una perspectiva de poder refinanciar su deuda va a estar más que interesado en dar acceso a la información pertinente, ¿no? para poder tomar esta decisión. Entonces, yo creo que al final las entidades financieras, pero no solo las entidades financieras, van a intensificar o van a invertir en los mecanismos de obtención de información de manera más ágil y de manera más rápida, y los mecanismos de tratamiento de esta información con el objetivo que ya han levantado mis compañeros de mesa, ¿no? El poder segmentar mejor, el poder identificar mejor qué empresas están en una situación o tienen un negocio viable o son merecedoras de ese esfuerzo de recuperación para cuando la situación económica se normalice, y también, bueno, pues aquellas que sean inviables, bien porque el impacto de esta crisis sea lo suficientemente grave, bien porque ya venían arrastrando una situación difícil del pasado, bueno, pues hacen inviable esa recuperación, y cuanto antes se tomen medidas, como estaba diciendo Itziar, mejor para todos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de lo que se pueda solventar o lo que se pueda recuperar vía concurso de acreedores, como el evitar el alargar una situación ya de por sí muy complicada. Muchas gracias, Guillermo. Ahora se te ha oído muy bien, la verdad. Me alegro, tenía la duda de si estaba hablando en el vacío. No. Gracias, Manuel. Ahora perfecto. Vamos con Lucas otra vez. Lucas, nos queda muy poco tiempo, ¿eh? Ya te lo digo, no te quiero presionar. Desde el punto de vista de gestión, ¿cuáles son los retos de las pymes españolas ante la situación actual y qué se puede hacer? Bueno, voy a intentar ser breve, ¿no? Efectivamente, el tejido empresarial español, fundamentalmente pymes y autónomos, se enfrenta en estos momentos a una situación y a unos retos que no se han vivido anteriormente, por lo menos por esta generación, quizás la generación que vivió la guerra civil y la posguerra, pues seguramente sí, ¿no? Una de los grandes retos es la necesidad de adaptarse a lo antes posible a un entorno caracterizado por la no presencialidad. Tanto en los canales de venta, en la prestación de servicios, en la contratación, en la comunicación, en los procesos de negocio, en las operaciones, en las finanzas, etcétera, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que desde una perspectiva de asegurar ingresos, hay que apoyarse al final en factores tecnológicos y digitales para continuar estando cerca de los clientes. Lo que pasa, y lo ha comentado antes Guillermo, que el concepto de digitalización está muchas veces muy manido, ¿no? Y cada uno tiene que hacer una pequeña reflexión en función de quién es para reflexionar sobre qué supone la digitalización en su negocio. Y la digitalización para algunas empresas no tiene que ser algo tan sofisticado como para otras. Y luego, además, también lo ha dicho antes, creo que Javier, es un tema de tiempo. Es decir, hay empresas, hay pymes, hay autónomos que no tienen tiempo para abordar proyectos de digitalización complejos. Entonces, lo que tienen que hacer es ver de qué manera, desde una perspectiva telemática, que no tiene por qué ser estrictamente digital,
pueden lograr en el cortísimo plazo mantener su negocio. Ya en el medio y en el largo ya explorarán cómo pueden hacer una digitalización, vamos a llamar, más sofisticada. Simplemente también remarcar otra de las lecciones de la crisis anterior, y es la visión hacia el comercio exterior. Esa internacionalización que ha sido uno de los motores de crecimiento que nos ha permitido salir de la anterior crisis, y que tenemos que ser conscientes de que en algunos países de nuestro entorno la situación, obviamente la pandemia también existe, pero igual hay necesidades que por la manera en la que la pandemia ha llegado se pueden satisfacer desde aquí. Y todo esto al final, también desde un punto de vista ya de una gestión financiera, quiero hacer hincapié en la necesidad de la gestión de una gestión milimétrica de la liquidez. Tenemos que tener en cuenta y a través de sistemas y herramientas que nos permitan una gestión de nuestra cartera de clientes, que nos permita ver cuáles son los futuros clientes potenciales que tienen características buenas para nosotros, y luego también incluso de los proveedores, cuáles son los proveedores fiables que desde un punto de vista operativo nos pueden dar servicio. Y jugar tanto con los plazos de cobro como con los plazos de pago, ¿no?, dentro de la ley, pero asegurando sobre todo que no haya fallidos que nos pongan en riesgo. Es decir, es muy importante esa gestión del riesgo de crédito y del riesgo operativo. Lucas, muchas gracias. La verdad es que nos hemos quedado sin tiempo. Tenía una pregunta más para ICIAR, pero imposible. Creo que, bueno, estoy muy contento. Ha sido un debate que, de hecho, no tenemos tiempo ni de poder contestar las preguntas de los oyentes. Y, sinceramente, pues, súper agradecido. Muchas gracias, ICIAR Ventura, abogada concursal, socia y fundadora de Alelve Abogadas. Muchas gracias, ICIAR. Muchas gracias, Lucas Suárez, director de marketing de Accessor. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Manel. Muchas gracias, Guillermo Ramos, director de producto de Equifax. A vosotros, muchas gracias. Y muchas gracias, Javier de Pablo Tena, Client Development Manager de Cabot Financial Spain. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un debate muy constructivo. Realmente estamos en un mundo con muchas incertidumbres realmente, pero creo que ha sido muy, bueno, hemos visto unas visiones que creo que nos han ayudado a enriquecer un poco más este fantástico y apasionante mundo del recobro. Yo, sin más, os voy a presentar el próximo evento, un Innovation Pitch de nuestros amigos de PFS Group, gestión eficiente de concursos. Y sin más, os despido aquí. Muchísimas gracias y espero veros en mi próximo evento, enero del 2021. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.